Bien, vamos entonces ahora a desarrollar lo que se llama un capítulo de la asignatura Flujo de Fluidos, que viene a ser el balance de energía, pero sin rozamiento. Empezaríamos haciendo el análisis del sin rozamientos, para continuar después a hacer el análisis con rozamientos. Bien, nos hemos saltado un poco de capítulo, puesto que, como vienen ya los exámenes de las asignaturas, entonces los alumnos le dan más importancia al flujo de fluidos que la estática de fluidos. La estática lo dejaríamos para luego y empezaríamos con este tema que viene a ser el flujo, o sea, los fluidos en movimiento. Fluidos en movimiento. Digo entonces, tenemos una tubería por acá, que para mí lo que me importa de la tubería es qué cosa, de una parte de ella, lo que está dentro de ella, y eso es lo que nosotros vulgarmente se llama el volumen de control. El volumen siempre con una V raya horizontal, ese es nuestro volumen de control. Entra por la parte 1 el fluido, entra con unas propiedades, a una presión P1, una velocidad V1, una Z1 y un diámetro si es que la tubería es circular. Y en la salida 2, una presión 2, velocidad 2, una altura 2 y un diámetro si es que la tubería es circular. Pues bien, ahora digo, este Z se mide desde un nivel de referencia. Esto puede ser el suelo, puede ser una magnitud, un nivel que a partir del cual se mide las alturas, o sea, las zetas. Colocaríamos, esto sería el nivel de referencia. Pues bien, ahora digo, entonces la ecuación fundamental del balance de energía para el proceso sin rozamiento vendría a ser la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli. ¿Qué es lo que nos dice la ecuación de Bernoulli? En el estado 1 habría entonces una presión P1 dividido entre el peso específico del fluido, el que está circulando, más la velocidad 1 al cuadrado partido del 2 veces la gravedad, más la altura Z1, y la misma magnitud va a ser en el punto 2, que sería entonces la presión P2 partido del peso específico, más la velocidad 2 al cuadrado partido del 2G, más el Z2. Por ejemplo, en esta ecuación, ¿en qué magnitudes o en qué dimensiones estaría escrita cada uno de los términos? Esto es una altura. Si yo averiguo qué unidad tendría este término, también es metro, o sea, altura. Altura. Para que las alturas se puedan sumar, entonces, y la ecuación sea dimensionalmente homogénea, ¿ok? O sea, que esta expresión está expresada, valga la redundancia, en unidades metros. Todo esto es metro, 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 y todos los términos están en metros. Pues bien, esto sería entonces la ecuación fundamental del Bernoulli. Pero hay otras variantes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo a esto que está aquí la multiplico por la gravedad? Por la gravedad. Lo primero que tenemos que recordar es que ese peso específico, por teoría de la estática de fluidos, peso específico va a ser igual de un fluido, densidad multiplicado por la gravedad. Ese es el concepto de peso específico, densidad por gravedad. Entonces digo, este ρ sería densidad por gravedad. Densidad por gravedad. Si lo multiplico por gravedad, gravedad de acá con la gravedad se nos va. Y nos quedaría entonces P1 entre densidad. La presión P1 entre la densidad, más si multiplica todo por la gravedad, se me va la gravedad. Velocidad 1 al cuadrado partido del 2, más el GZ1. Lo mismo sería por acá, presión 2 partido de la densidad, más la velocidad 2 al cuadrado partido del 2, más la GZ2. Ahora, ¿qué unidades tendría cada uno de los términos? Si yo averiguo y cuantifico todo esto, me va a dar aquí, esto va a ser igual a Joule por kilogramo. Esto va a ser escrita de esta manera. Cada uno de los términos va a ser Joule energía por masa. Joule por kilogramo. O también puede ser Watt por flujo kilogramo por segundo. O sea que la misma figura que tenemos ahí. Ahora digo, ¿pero qué pasaría si a esta magnitud, a esa ecuación, la multiplico por el peso específico, que sería densidad por gravedad? Entonces digo, me quedaría por acá. Al multiplicarlo por el peso específico a todo esto, se me va el peso específico y me quedaría entonces P1.
Al multiplicado por la densidad por la gravedad se me va la gravedad. Me quedaría entonces densidad V1 cuadrado partido del 2. Acá sería peso específico por el Z1. Va a ser igual, acá sería la P2 más la velocidad 2 al cuadrado partido del 2 por la densidad más, ¿cuánto? El peso específico por el Z2. ¿Qué unidades tendría? Claro, como esta está la presión despejada, esto es presión, esto será presión, presión y todos los términos en presión. O sea que la unidad de presión en el sistema internacional está expresada en pascals. Esto serían entonces las tres ecuaciones de Bernoulli, pero las tres no las vamos a usar. Nosotros nos vamos a ir a cuantificar en base de esta ecuación que vemos acá. Esto, en cuanto nos hagamos 2-3 problemas, la gráfica y la memorizamos fácilmente esa ecuación que vemos ahí. Una cosa muy importante sería entonces de esta ecuación es cuantificar las presiones P1 y P2. Y para no estar cometiendo errores, si esto está presión manométrica, esto tiene que ser presión manométrica. O sea, si esta es relativa, relativa. Si esto es absoluta, esto tiene que ser presión absoluta. Vamos a analizar aquí qué es lo que significa la presión absoluta o presión absoluta o total y la presión manométrica o relativa. Pongamos, por ejemplo, que yo tengo acá un recipiente y ahí tengo un fluido estático que tenga un peso específico ρ y una, o gamma quiero decir, y una altura, un desnivel h. Yo quiero cuantificar en este punto donde la altura es h, cuánto vale la presión debido únicamente al fluido. A eso se llama presión manométrica. Y esto va a ser simplemente el producto del peso específico por altura. Y eso es la presión que vamos a utilizar para P1 y P2. Eso se llama presión manométrica o presión relativa. ¿Qué pasaría si el punto no está aquí, el punto está aquí? Como no hay claro que digo, ahí está la atmósfera. Pero la presión absoluta en este punto sería la manométrica más la atmosférica. Como vamos a considerar manométrica, la atmosférica la tiramos, o sea, no la tomamos en cuenta. O sea que la presión manométrica en este punto sería 0, porque ya no hay líquido encima de él. Si yo me voy hacia abajo, la presión manométrica aumenta, porque si estoy aquí, hay una capa de líquido encima. Si estoy aquí, hay una mayor capa de líquido. O sea, a medida que yo desciendo, la presión manométrica también aumenta. ¿Está bien? Bien, ahora digo, pero hay otro concepto que siempre está metido en el análisis del balance de energía, que viene a ser el concepto del caudal volumétrico. Caudal volumétrico. Que nosotros, como caudal volumétrico, la vamos a representar como Q solamente, o muchas veces también QV. ¿Estamos? Y esto va a ser igual la sección de la tubería multiplicado por la velocidad. El área por la velocidad. Si yo cuantifico el caudal en el punto 2, sería área 2 por la velocidad 2. Si yo cuantifico el caudal que entra en el punto 1, sería área 1 por la velocidad 1. En cualquiera de los casos, la ecuación genérica sería área por velocidad. Ya, por geometría elemental. Si la tubería es cilíndrica, el área sería el área transversal de la tubería, que sería entonces el área de un círculo. Por lo tanto, el área será entonces pi cuartos, porque a mí me van a dar diámetros, pi cuartos diámetros al cuadrado. La clásica pi por el radio al cuadrado. Pero nosotros vamos a utilizar esta. Porque siempre como dato nos van a dar el diámetro de la tubería. Pues bien, esto sería entonces el caso que tenemos que aplicar para resolver problemas en flujo de fluidos cuando no existen rozamientos. Y me dice el primer problema por acá. Problema 1, despreciando la pérdida por rozamiento, determinar el caudal de salida aquí a la salida si el depósito es muy grande. Y veo que el depósito contiene agua y contiene aceite. Amigo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Ese de pérdidas despreciando pérdida por rozamiento. O sea que no la hemos explicado, digamos, cuando el fluido va pasando,
Aquí en este punto no hay rozamiento, no se considera el rozamiento con la tubería. Porque si se consideraría el rozamiento con la tubería, el fluido que está pegado a la tubería tiene velocidad cero. Sin embargo, no estamos considerando esa variación de velocidad, sino en todos los puntos va a tener la misma velocidad. La misma velocidad. Esto significaría de que no estamos analizando, no estamos considerando el rozamiento del fluido con la tubería. ¿Ok? Veremos entonces el caso cuando consideremos el rozamiento del fluido con la tubería. Pues bien, analizado el problema, nuestro objetivo ahorita es averiguar quién es el punto 1, 1, 1, quién es el punto 2 para aplicarlo la ecuación de Bernoulli. Amigo, entonces planteo por acá. Me voy entonces al esquema que he hecho acá en esta parte para no malograr, digamos, el dibujo del enunciado. Y diría, siempre entre el punto 1 y el punto 2 tiene que figurar un solo fluido. Si entra agua, tiene que salir agua. O sea, un solo fluido, no dos o tres. Entonces digo, lo que yo tengo que partir es que el 1 para mí tendría que ser esta interfase. Y el 2, lógicamente, el punto de salida. El punto de salida. Entonces planteo, en el punto 1, del 1 al 2, lo que pasa es que hay solo agua. Hay solo agua. Y yo lo que quiero es, ¿qué cosa? El peso específico de los fluidos. Porque yo digo, la ecuación de Bernoulli, con Bernoulli, diríamos entonces, la presión P1 entre el peso específico más cuánto, velocidad 1 al cuadrado partido del 2G, más el Z1, estamos hablando de la primera de las expresiones, igual a P2 entre ρ, velocidad al cuadrado sobre 2G más Z. Entonces colocaríamos igual a P2 sobre gamma más velocidad 2 al cuadrado partido del 2G más el Z2. Esa es la ecuación de Bernoulli. Primero de lo primero, para cuantificar e identificar los zetas, tengo que poner yo un nivel de referencia. Y ese nivel de referencia voy a colocarlo del punto 1, el punto 2, el punto más bajo. O sea, este punto 2 va a ser para mí mi nivel de referencia. O sea, la altura del punto 2 es 0 ya, porque coincide con el nivel de referencia. La altura del Z1, el valor de Z1, sería el 1.2 metros. Bien, la presión P1, ¿qué presión hay en este punto 1? La presión, ¿qué fluido está encima del punto 1? Está el fluido, y ese fluido me dice que es el aceite. Entonces digo, este es el aceite. Que yo lo que quiero es el peso específico del aceite. Entonces yo digo, o la presión 1. La presión 1 vendría a ser, como es una presión manométrica, como ya lo explicamos aquí, sería peso específico del fluido que está encima del punto por el desnivel. O sea que nos quedaría peso específico del aceite multiplicado por el desnivel, que sería 0,9. Pero el peso específico del aceite sería densidad del aceite multiplicado por la gravedad. Todo por 0,9. Todo en el sistema internacional. Pero la densidad del aceite me dice dato 0.75 gramos por centímetro cúbico. Yo lo quiero en kilogramos metro cúbico en el sistema internacional. O sea, multiplico por 1000 arriba y multiplico por 1000 abajo. 1000 gramos sería 1 kilogramo, que sería 0.75 kilogramos. Y por 1000 abajo, 1000 centímetros cúbicos es 1 litro. Yo quiero transformar el litros en metros cúbicos, por lo tanto colocaría acá un factor de conversión. 1 metro cúbico, 1000 litros. Litro con litro se me va. Y la densidad será entonces 0.75 por 1000, 750 kilogramos metro cúbico. Eso sería entonces la densidad. Por lo tanto digo, la presión 1 sería densidad del aceite, 750. La gravedad 9,8 multiplicado por el 0.9. ¿Esto en qué unidades? En unidades de presión del sistema internacional, o sea, en pascales.
que a la final, echando cuentas con la calculadora, por eso la calculadora en la mano, me quedaría entonces 6.615 pascales. Pues bien, la tenemos allí. Ahora digo, si esto va por acá, vamos a cuantificar, seguimos, ya tenemos el P1. De P1 va aquí. ¿Cuánto valdría la velocidad del punto 1? Si el fluido está saliendo, el punto 1 intentará bajar. Pero me dice que el depósito es muy grande, que puede ser aquí un lago, por ejemplo, donde hay un desagüe, una abertura por ahí donde está saliendo el fluido. Entonces, como esta es una cantidad muy grande, entonces un estanque muy grande, por ejemplo, este punto la velocidad es mínima, que la podemos despreciar. La mayor velocidad está aquí, pero este punto se mueve pero mínimamente. Entonces yo digo, como es muy grande, esta velocidad es aproximadamente 0, por el depósito que es grande. El Z1 la sabemos que sería entonces la altura con respecto al nivel de referencia, que sería 1.2 metros. ¿Cuánto vale la presión P2? El 2. ¿Qué fluido hay encima? ¿Qué fluido líquido hay encima del 2? No hay nada. Sale a la atmósfera. O sea, como no estamos considerando la atmosférica, esto es 0, porque estamos considerando presiones manométricas. Y encima del 2, pues no hay nada de fluido. Hay una cantidad minúscula, pero no ejerce presión. Y la velocidad en 2 es lo que me interesa, porque eso me permite a mí, con esa velocidad y el diámetro que nos dan, cuantificar lo que se llama el caudal. O sea que la velocidad en 2 es nuestro problema. Esto es nuestra incógnita. Amigo, si esto va por ahí, podemos reemplazar datos ya. Reemplazando datos nos quedaría la presión P1, que sería toda esta cantidad, 6.615, partido del peso específico de ¿quién? Del aceite. Peso específico del aceite sería la densidad del aceite 750 por 9.8. 750 por 9,8. Bien, aquí esto es 0, más Z1. Z1 sería entonces el 1.2 metros. Y esto va a ser igual 0, la velocidad 2 al cuadrado partido del 2G, y el otro es 0. El G sería 9,8, que lo ponemos allí, y de aquí despejamos la velocidad. Ma calculadora en la mano, nos saldría entonces que la velocidad en el punto 2, bien, echando las cuentas, nos va a dar esto 6,416. Parar el vídeo si hace caso, si hace falta, para cuantificar y verificar los cálculos. Esta es la velocidad en 2. Si esto es la velocidad en 2, planteo por acá, me voy a cuantificar el caudal en 2. Por lo tanto, el caudal en 2 sería el área 2 multiplicado por la velocidad en 2. Esa es la formulita que sabemos. Por lo tanto, el caudal 2 sería entonces el área 2, que sería como me dan el diámetro, y el diámetro es 0.1 metros. Sería entonces pi cuartos, diámetro que es 0.1 metros al cuadrado, por la velocidad 2, que sería 6.416, y todo esto me haría en metros cúbicos por segundo. Y esto me va a dar entonces, ¿cuánto? 0.0504 metros cúbicos. Parar el vídeo si hace falta para verificar los cálculos. Y esto va a ser igual al 50 punto, pasándolo metros cúbicos a litros, un metro cúbico 1000 litros, multiplicamos por 1000, 50,4 litros por... Este es el caudal que está saliendo por ese punto 2. ¿Está bien? Bien, yo les propongo un problema para que ustedes vayan avanzando y digo entonces, lógicamente con su respectiva respuesta, y dice entonces, en este tanque, en el depósito de la figura, ¿cuál deberá ser el diámetro del orificio, el diámetro pequeño, para vaciar el depósito, para vaciar todo esto, en 6 minutos? Si la altura inicial del fluido es de 3 metros. Y la respuesta que deben obtener es 9,3 milímetros. A ver, practicar con eso.